Amigos del sector Comic MX, bienvenidos a una reseña. Ahora toca turno de Crosset, una historia de Garth Ennis, dibujada por Jason Burrows. Esta obra es una miniserie de 10 números. De hecho, Panini Comics México trajo el recopilatorio completo, un solo tomo, las 10 historias de esta primera historia principal, por así decirlo, ya que hay muchas historias derivadas de esta que fue la principal. Esta historia se publicó del 2008 al 2010. Vamos a hablar primero un poquito del tomo. El tomo tiene impresión a registro en los personajes, aquí los vemos. Los bordes que no tienen impresión a registro son mate. Aquí en el título podemos apreciarlo, todo en un formato de pasta dura, de la calidad que nos ha acostumbrado Panini Comics México, la hoja de respeto y su plástico. Vemos aquí la editorial y lo que es datos de Panini México, traducción por Rosa Martí, ahí lo tenemos. Y no contiene extras, ese es el único detalle con el tomo. De hecho, solamente contiene variantes al final de la historia, serie de portadas variantes. Es lo único que contiene de extras este tomo. Recopilado en Avatar Press. Es solo para adultos, realmente sí hay que seguir esa recomendación para mayores de 18 años y tiene un precio de 329 pesos. Ya les diré por qué es para mayores de 18 años. Vamos a ver la reseña. Y bueno, ¿de qué trata Crosset? Crosset es una historia que inicia en una cafetería. Vemos a varios personajes pues consumiendo alimentos hasta que llega una persona extraña con restos humanos y ahí es donde empieza toda la pesadilla para estos personajes que pues se encuentran en este lugar. De aquí se desprenden al menos 4 personajes: Cindy, Geoff, Kelly y Stan, que es este chico, el de lentes. Él es el que cuenta la historia y ve cómo es que esta persona extraña empieza a atacar al propietario del restaurante. Pero no nada más eso, al mismo tiempo empieza a haber ataques alrededor del restaurante. Aquí vemos una escena dentro de una patrulla que venía también a una de estas personas. Y ahí es donde se desata todo, ¿no? Después vemos que empieza a caer aviones. Esas escenas están muy locochonas. Dejen enfoco bien, ahí está. Y los ataques comienzan uno tras otro. Y cae como una bomba nuclear. Uno de los personajes queda ciego porque vio directamente hacia la luz de la explosión. Pero pues no saben qué está sucediendo. Y esto sucede en la primera parte del cómic. Para la segunda ya pasó tiempo. Ya hay más sobrevivientes. Realmente no se sabe qué es lo que pasa. Simplemente saben que es un virus que desata todo lo primitivo del hombre. Aquí vemos como hay algunos colgados, hay unos que están mutilados. Y una de las características principales de este virus, por así decirlo, es que potencia sus deseos sexuales, el hambre, la locura y todo tipo de cuestiones, de canibalismo, por así decirlo. Hay una característica que al quien queda infectado, por así decirlo, tiene esta marca, de hecho la vimos al principio, una forma de cruz en todo el rostro, como quemado, y de hecho así es como se le llama a estos personajes, ¿no? Los cruzados, por eso de ahí el nombre de la historia, Crosset.
La historia en sí nos habla sobre la sobrevivencia de un grupo de personas que tratan de huir lo más lejos posible de estos seres infectados. Y vemos muchos flashbacks posteriores al ataque que empezó en el restaurante para estos personajes, cómo fue que empezaron a sobrevivir. Cindy, la camarera que estaba en el lugar, empieza a tener como que rasgos de una persona líder en cuanto a manejar al personal para poder huir. Se le une Stan, Cindy, la chica que queda ciega también, y otra persona que estaba con ellos. Pero realmente la historia es muy cruda. Sabemos que Garth Ennis relata historias de extrema violencia, mucho humor negro. Y aquí vemos eso precisamente. Vean esta viñeta. Cómo parten a una niña, están violando a la mujer. Y también de paso pues le dan ahí a la otra persona, ¿no? Les decía, estos rasgos de estos cruzados se repiten durante toda la historia. Vemos muchas viñetas donde en todas están al menos violando a alguien o desmembrando a alguien o comiéndose a alguien. Y pues en toda la historia nunca se sabe qué fue lo que sucedió. Como de esas historias de Stephen King, ¿no? De un virus que no se sabe cómo llegó, quién lo inició. Aquí vemos a otro. Si pueden observar, hay una parte en la que relatan que pues están estudiando a estas personas teniendo sexo con una pierna que parecen disfrutar que se los estén comiendo. Uno de ellos relata esa parte, que no sabía si estaba riendo por la locura del virus o porque se lo estaban comiendo. Entonces no saben, es toda una incógnita todo esto que sucede con los cruzados. Incluso también no saben si tienen inteligencia, pero pues conforme avanza la historia se dan cuenta que hay un grupo de estos cruzados que se mantiene tras ellos, ¿sí? Un grupo que tiene a un hombre, creo que le llaman el bombero, que parece que dirige a este grupo de cruzados tras las personas sanas, por así decirlo, y no va a... ahora sí que la historia trata de cómo están huyendo también estas personas de ese grupo de cruzados que los está siguiendo. Y sí, se les empiezan a creer que tienen uso de razón, que entienden y que están organizados. Es algo que es de temer, ¿no? Imagínense, es como un virus zombie, pero que todavía dota de inteligencia a estas personas. Actúan conforme sus instintos les dictan, pero también actúan bajo el mando de alguien que tenga ese liderazgo. A lo largo de los 10 capítulos, les decía, vemos cómo también se enfrentan a grupos de humanos que buscan sobrevivir, robándoles la comida, robándoles las pertenencias, armas, medicinas. Yo creo que es un ambiente tenso en el que pues sucede de todo, ¿no? No puedes ni confiar entre tus semejantes ni pues mucho menos con los cruzados, ¿no? Aquí es la escena que les digo, una viñeta a dos páginas, bueno, dos páginas, una ilustración a dos páginas. Vemos cómo en cada parte están violando a alguien, quemando a alguien, comiéndoselo. Aquí vemos otros. Muy explícito, la verdad. Está la historia narrativamente está muy buena y visualmente pues ya vemos los dibujos de Jason, que también lo vamos a ver en una de las obras que ya anunció Panini Comics México, Neonomicon. También esta es una obra de Alan Moore, y también tenemos a Jason Burrows dibujando. Por partes hay unas situaciones en las que sí te quedas como que con esa sensación de injusticia o de impotencia. La verdad está muy fuerte algunas partes de la historia. Pero también hay unas cuestiones que yo creo que estuvieron de más, o no sé si fue para rellenar muchas partes que yo creo que se hubieran ahorrado si seguían con la historia actual, ¿no? Pero vemos muchos flashbacks, vemos muchas
partes en las que están recordando o tratan de buscar algo, ¿no? ¿Qué fue lo que sucedió? Solamente se sabe de un grupo militar que atacó a un grupo de cruzados porque tenían miedo de que estos cruzados tuvieran la inteligencia para poder lanzar bombas atómicas. Entonces ahí vemos, más adelante vemos un capítulo en el que se encuentra en un helicóptero militar y hay un diario del único soldado que se quedó. Estas escenas también están así de, si creen que vas a sobrevivir te echan la mano y si no pues mejor te sacrificas por el grupo o que te disparen, ¿no? Aquí vemos como una chica va a caer del puente, pero para no ser violada o convertida pues simplemente se deja caer. Es una historia, les digo, muy muy buena, muy interesante, te atrapa y cada que avanzas sí te deja con ganas de seguir leyendo. El final es a lo mejor un poco muy ya por así decirlo, se sabía posiblemente cómo iba a terminar esta historia, pero no se los voy a echar a perder, véanlo, léanlo. La verdad, si les gusta todo ese tipo de historias gore, de violencia extrema, humor negro, hay varios chistecillos ahí de humor negro, entonces yo creo que les va a gustar. Y aquí vemos, les decía, una galería de portadas variantes que no se incluyeron entre cada capítulo, solamente viene un separador de una sola página que dice capítulo 1, capítulo al 10, ¿no? Pues aquí vemos esto que les digo, ¿no? La violencia. Es un tipo de virus que yo creo que sí te daría mucho miedo que sucediera en el mundo real. La verdad sí está cañón. Y al final vemos una portada doble con todos los sobrevivientes que pues poco a poco van desapareciendo o bien se quedan en otros lugares. Otra variante en interiores. Y bien, pues realmente es una historia que vale la pena leerla. Posiblemente se tarden mucho, hay mucho diálogo, pero muy muy interesante esta propuesta de mundos posapocalípticos o mundos que caen ante la devastación de un virus mortal y desconocido. Pues espero que les haya gustado esta reseña, no olviden suscribirse a este canal, seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram y también en nuestro blogspot, y ya estaremos hablándoles de otros cómics que tenemos pendientes para la reseña. Nos vemos en el siguiente video, bye bye.